Muy buen día, compañeros, docentes y directivos. Mucho gusto, mi nombre es Yadira Malaver Ariza, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPEL. Actualmente me desempeño como docente del grado Transición en la institución educativa María Teresa Ortiz Nueva del municipio de Madrid, Cundinamarca, Colombia. Durante mi intervención pues estaré abordando las dimensiones del conocimiento y cómo desde mi intención investigativa la he seguido pues articulando. Mi intención investigativa se titula La alteridad como eje de la convivencia escolar en el contexto de la educación inicial. Inicialmente con la dimensión ontológica, tal como comenta Heidegger 2012, en este plano, en esta dimensión, pues el objetivo no es estudiar las cosas que existen, sino el hecho mismo de que existan, es decir, el sentido de su existencia. Desde un plano ontológico, la alteridad define al ser humano como una entidad pues abierta que solo llega a existir y encuentra su sentido a través de la relación con el otro. En este caso, la RAE pues define la alteridad como la condición de ser otro, pero asimismo Ferrater 1965 habla de la alteridad como el acto de no vivir desde sí mismo, sino desde el otro, poniendo allí un énfasis muy importante. La alteridad es entonces reconocida como una habilidad emocional y un concepto crítico frente a la individualidad, que es la que está generando pues esos problemas de violencia escolar tan graves en las instituciones educativas. Seguidamente encontramos a la dimensión epistemológica, que según Bunge 2002, esta pues lo que hace es analizar las condiciones, fundamentos y métodos que respaldan cómo nosotros como seres humanos pues comprendemos la realidad y cómo a partir de esa comprensión es que generamos conocimientos verídicos. Desde mi proceso de investigación son varios los autores que estudian la alteridad como una habilidad social que permite pues el reconocimiento del otro. Carlos Escliar, por ejemplo, y Paul Ricoeur, 1990, y Carlos Escliar, 2017, la definen como un componente esencial de la realidad humana, en donde el yo no es una entidad cerrada, sino que está directamente ligada y unida al otro. Y, por ende, el ser humano pues llega a ser gracias a la existencia y a la relación con el otro. Bajo esta misma premisa, pues encontramos a Emmanuel Levinas, 2002, y a Melich, 2011. Ellos hablan de la alteridad, pero como una ética de la responsabilidad, en donde el yo se define no por su poder, por su capacidad de poder, sino por su capacidad de vulnerabilidad, de apertura y de respuesta frente a las diferencias que encuentra pues en el otro. Finalmente se encuentra pues a Bernardo Toro, 2021, quien sostiene que la alteridad o la convivencia armónica solo es posible bajo el paradigma del cuidado, y es allí donde hay una responsabilidad absoluta por cuidar la dignidad ajena, y así poder lograr precisamente una convivencia sana, una convivencia que demuestre respeto por el otro, por su dignidad, por su persona, previniendo así pues la violencia y consolidando un tejido social basado en el respeto y el reconocimiento de la diversidad en los ambientes escolares. Bueno, la dimensión metodológica. Según Arias 2012, esta dimensión o en este plano, pues lo que se hace es instrumentalizar las ideas teóricas a través de métodos concretos de recolección de información. Es decir, allí lo que sucede es la forma operativa de cómo se va a llevar a cabo lo que yo quiero investigar, cómo se va a realizar el estudio. Allí vemos pues precisamente como el orden en el cual está marcado mi intención investigativa, está marcado pues en un enfoque cualitativo, en el paradigma interpretativo, ya que dentro de mi propósito principal está construir una aproximación teórica sobre la alteridad vista desde la experiencia y desde los conocimientos y saberes de los docentes de transición. Por eso creo que el paradigma interpretativo es
pertinente. Asimismo, bajo el método de teoría fundamentada, ya que pues, se busca precisamente eso, una construcción de una aproximación teórica, y esta pues lo que hace es permitir generar una teoría explicativa a partir de los datos de la realidad de los docentes. Para la recolección de información, dentro de los elementos los instrumentos que voy a utilizar está la entrevista a profundidad, y ya para lo que tiene que ver con la sistematización o el análisis de la información, más bien, voy a utilizar la codificación, tanto abierta, axial y selectiva. En cuanto a la dimensión teleológica, según Balbo 2008, pues en esta dimensión o en este plano, el propósito, lo que se busca es entender el propósito del objetivo, el para qué se realiza pues un estudio. En cuanto a mi intención investigativa, pues realmente lo que busco es alternativas frente a la violencia escolar, frente a las dificultades que han existido, existen y seguirán existiendo para tener una convivencia armónica en las instituciones educativas. Y por eso se propone a la alteridad como una alternativa precisamente frente al simple seguimiento o acatamiento de normas que, como hemos visto, como vivimos a diario por experiencia, pues no ha funcionado. Bueno, finalmente la dimensión axiológica. La dimensión axiológica, según Hurtado Barrera 2012, determina la postura moral, la responsabilidad social y los compromisos éticos que como investigadores asumimos para producir conocimiento, y las medidas que garantizamos para proteger pues, precisamente la moral, ¿cierto? La persona, la identidad de la población que participa en la investigación. Dentro de mi proceso de investigación, entonces, lo que espero realizar es inicialmente pues un consentimiento informado, tanto a los docentes como a los directivos de lo que se va a hacer, de cuál es el objetivo de la investigación, cuáles son las actividades puntuales a realizar, cuál es el tiempo estimado, cómo ellos se van a ver involucrados, y también dejar muy claro que ellos en cualquier momento del proceso, si lo deciden, si lo desean, pues pueden dejar de participar. Asimismo, es fundamental el asentimiento informado, es decir, que al trabajar con menores de edad, con los niños y niñas, aparte de contar con autorización firmada de los padres o de los acudientes, es ético explicarle a los niños y niñas cómo ellos están participando en la investigación, dejarles claro que están participando en la investigación y cómo lo están haciendo, y hacerlo con un lenguaje pues que sea comprensible para ellos, utilizando los métodos que nosotros creamos necesarios. De igual manera, es muy importante garantizar la confidencialidad y el anonimato de los participantes, cambiando nombres por seudónimos o por códigos alfanuméricos, y custodiar de manera responsable la información recolectada tanto en las entrevistas como en las grabaciones o en las transcripciones de las mismas. Evitar también los juicios de valor frente a los comentarios o la información que nos puedan brindar los docentes. Y un punto muy importante es volver y entregar un producto útil a la institución educativa donde hicimos la investigación, después de la construcción de la aproximación teórica, pues en mi caso, a través de un taller o de una cartilla que permita socializar los hallazgos encontrados y hacerlo como un acto de co-construcción y beneficio mutuo. De esta manera, pues, culmina mi intervención. Agradezco su tiempo y su atención prestada. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, República Bolivariana de Venezuela, doctorado en Ciencias de la Educación. Propuesta de investigación: construcción de lineamientos teóricos y metodológicos para el fortalecimiento pedagógico de las ciencias naturales rurales desde las experiencias pedagógicas alternativas en la institución educativa San Carlos
del Contadero Nariño, por la estudiante Dora Inés Erazo, con la asesoría de la doctora Nelmir Marrero. En la institución educativa San Carlos es necesario fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en los contextos rurales, reconociendo las particularidades culturales, sociales y ambientales del territorio. Para esto es necesario construir lineamientos teóricos y metodológicos orientados al fortalecimiento pedagógico de las ciencias naturales mediante las experiencias pedagógicas alternativas en la institución educativa. Todo esto con el fin de abrir las fronteras hacia nuevos procesos educativos que sean contextualizados, participativos y transformadores. Es necesario saber que la educación rural enfrenta múltiples desafíos relacionados con la pertinencia curricular, con las condiciones del contexto, la enseñanza tradicional de las ciencias y la poca articulación entre el saber científico y la realidad rural. Con esta investigación se pretende aportar nuevas comprensiones pedagógicas, estrategias contextualizadas y orientaciones para una educación científica rural pertinente. La dimensión ontológica se centra en que analiza la naturaleza de la realidad educativa rural. Reconoce al estudiante como un sujeto histórico, social y cultural. Comprende las ciencias naturales desde la relación ser humano, naturaleza y territorio. Valora y rescata las experiencias pedagógicas alternativas como forma de transformación educativa. La realidad rural se entiende como una realidad dinámica, diversa y contextualizada. Aquí se observa cómo estos tres elementos, naturaleza, ser humano y territorio, se están interrelacionando. En cuanto a la dimensión epistemológica, se permite comprender el conocimiento científico y pedagógico, desde el diálogo y la reflexión entre el saber científico y rural, integrándolos. Se favorecen los aprendizajes significativos desde la experiencia y desde la deconstrucción de las experiencias pedagógicas alternativas. Además, el reconocimiento de la investigación como un proceso de construcción colectiva. Y se valora el conocimiento que se construye desde la experiencia, la interacción social y el contexto rural para la investigación educativa. En la dimensión teleológica, la finalidad se centra en que se detalla los fines y propósitos de la investigación, es decir, que se establece con claridad el por qué y para qué se realiza el estudio. Se busca fortalecer la enseñanza rural de las ciencias naturales, es decir, que se enfoca en mejorar los procesos educativos en los contextos rurales, especialmente en el área de las ciencias naturales. Se promueve la formación crítica dentro del contexto. Aquí se impulsa el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo desde la realidad rural. Se orienta la educación hacia el desarrollo integral, es decir, que se concibe a la educación como un proceso que forma personas íntegras capaces de transformar los saberes. Y por último, se pretende generar aprendizajes significativos orientadas hacia una transformación pedagógica. Aquí se busca que el conocimiento tenga sentido y contribuya al cambio en las prácticas educativas. La dimensión axiológica promueve los siguientes valores: el respeto por la ruralidad, el reconocimiento de saberes locales, la inclusión, la participación, la equidad educativa, la responsabilidad ambiental y el compromiso social. También se promueve una pedagogía humanizante centrada en el estudiante, la comunidad y el territorio. En cuanto a la dimensión metodológica, la investigación tendrá un desarrollo orientado desde el paradigma cualitativo, el enfoque interpretativo y el método de investigación educativo crítico y reflexivo, los cuales orientan al proceso de investigación y acción pedagógico. Propone metodologías participativas y contextualizadas. Favorece el diálogo de saberes, integra la observación, reflexión y transformación y promueve estrategias innovadoras para la enseñanza rural. Es importante saber que se emplearán técnicas como la observación, entrevistas, grupos focales, análisis documental y la deconstrucción de las experiencias pedagógicas alternativas. Escuchar, reflexionar para transformar.
Investigar para comprender nuestra realidad y transformarlas juntos desde la educación. Los aportes de la investigación. Aquí se hacen unas contribuciones al conocimiento, la educación y la transformación del territorio. Primero, los lineamientos teóricos y metodológicos. Se proponen unos lineamientos que van a fortalecer el enfoque ambiental y el aprendizaje de las ciencias naturales en los contextos rurales. Segundo, va a haber una innovación educativa contextualizada, es decir, que se diseñan e implementan estrategias pedagógicas innovadoras, las cuales van a responder a las realidades y necesidades del entorno rural. Tercero, va a haber una reorganización de las experiencias pedagógicas alternativas. Todo esto para promover aprendizajes significativos y situados. Cuarto, las nuevas perspectivas para la educación rural. Se van a generar nuevas miradas y prácticas que revalorizarán la ruralidad y potenciarán el aprendizaje desde el territorio. Quinto, se pensará las ciencias naturales desde la ruralidad, es decir, que se reconoce al territorio, a la experiencia y a la cultura como fuentes de conocimiento que enriquecen la enseñanza y el aprendizaje. Y por último, sexto, pedagogías contextualizadas que transforman. Se promueve una educación rural humanizante, crítica y participativa, que transforma la enseñanza y contribuye al desarrollo sostenible. Educar desde y para la vida, en armonía con la naturaleza y el territorio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, un saludo para todos. Me presento, mi nombre es Andrés Miguel Álvarez Ballesta, soy químico de profesión, magíster en Ciencias de la Educación y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El día de hoy voy a presentarles mi proyecto de investigación con título tentativo, Transformación de la enseñanza de la química a través de las TIC, entornos virtuales como una estrategia de inclusión educativa en zona rural de Valledupar, Colombia. Vamos a iniciar hablando un poco sobre el contexto del objeto de estudio y por qué la necesidad de mi persona como investigador de poder abordar esta problemática. Como docente de química he encontrado la necesidad de poder cambiar y poder generar teoría y algunas modificaciones en la enseñanza de la química que actualmente se imparte en instituciones educativas de la ciudad de Valledupar, especialmente en la zona rural, como en la institución educativa Virgen del Carmen, en la cual actualmente me desempeño como directivo docente, debido a que estas instituciones carecen de infraestructura física, de laboratorios físicos y de material de laboratorio para nosotros poder desarrollar las prácticas de laboratorios que están incorporadas en el currículo de estas asignaturas. Por otro lado, también he sido testigo de que la práctica docente en la enseñanza de esta asignatura ha tenido un hincapié muy denotado con procesos memorísticos y donde se desconoce completamente la realidad del estudiante. Por tal motivo, la propuesta de investigación es integrar las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones como mediadoras fundamentales para el proceso de enseñanza de la química. Y a partir de esto lo que queremos es transformar la práctica docente promoviendo un aprendizaje significativo, inclusivo, participativo y poder cerrar brechas educativas en instituciones educativas no solamente en la ciudad de Valledupar, sino en nuestro país, Colombia. Como objetivo general de la investigación tenemos transformar las prácticas pedagógicas en la enseñanza de la química mediante la integración de simuladores, laboratorios virtuales para promover un aprendizaje significativo, colaborativo, participativo e inclusivo en estudiantes de educación media en la zona rural de la ciudad de Valledupar. Como objetivos específicos de nuestra investigación tenemos tres. El primero es identificar cuáles son los fundamentos teóricos y pedagógicos que van a permitir ser la base que sustente la
implementación de las TIC en la enseñanza de la química en la educación secundaria. Por otro lado, tenemos como segundo objetivo, analizar el impacto de las herramientas digitales, tales como los simuladores, los laboratorios virtuales y los recursos multimedia, en la comprensión de conceptos químicos y en el fortalecimiento del pensamiento científico en los estudiantes de la educación media en instituciones educativas de zona rural de Valledupar. Y como tercer objetivo tenemos diseñar lineamientos didácticos orientados a la implementación de estrategias mediadas por las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones que promuevan una enseñanza de la química innovadora, inclusiva y pertinente con la demanda del contexto actual. Bueno, desde la pentadimensionalidad de nuestro objeto de investigación lo vamos a abordar de la siguiente manera. Desde el plano ontológico de la investigación hemos encontrado la naturaleza propia de nuestro problema o objeto de estudio separado en dos vertientes completamente diferentes. La inicial, pues obviamente con la que actualmente nos encontramos, que es la realidad de un aula en donde las prácticas en la enseñanza de la química tienden a ser prácticas tradicionales, memorísticas, en donde no hay una infraestructura física que permita desarrollar prácticas de laboratorio, donde nos permita a nosotros poder generar el pensamiento científico en nuestros estudiantes de educación secundaria y media. Y lo que queremos hacer es poder transformar ese aula, ese contexto actual a un aula virtual, un aula donde podamos incorporar estrategias didácticas como lo son los simuladores moleculares, los recursos multimedia, los laboratorios virtuales que nos permitan como docentes poder generar a partir de estos recursos tecnológicos experiencias virtuales que minimicen la brecha que actualmente encontramos en las instituciones educativas en la zona rural de Valledupar. Desde la parte epistemológica de la investigación hemos encontrado que las tecnologías de la información y de las comunicaciones terminan siendo un mediador pedagógico en la enseñanza de asignaturas teórico-prácticas como lo es la química, en donde la acumulación del conocimiento actualmente es altamente memorístico, sin una reflexión analítica, en donde la práctica escolar está centrada o no está centrada, mejor dicho, en facilitar los conceptos que son abstractos, poder generar en el estudiante una interpretación mucho más elucidada de los conceptos que nosotros manejamos en estas asignaturas, por lo cual la intencionalidad es transformar o realizar una transformación profunda de las prácticas pedagógicas a partir del constructivismo, un aprendizaje significativo y el conectivismo, para así poder mejorar la calidad educativa y la formación de ciudadanos competentes. Desde el plano metodológico encontramos que yo como investigador pretendo poder desarrollar esta investigación a partir de un enfoque cualitativo interpretativo, porque considero que el paradigma en el cual se centra mi objeto de investigación tiende a ser a poder observar la interacción que hay entre la práctica docente, entre el docente, entre la dinámica diversa de el aula de nuestros estudiantes, los cuales contamos con estudiantes regulares, estudiantes indígenas y estudiantes migrantes, y cómo a partir de entrevistas en profundidad, en una observación de los participantes y un análisis de contenido, podemos nosotros hacer una recolección, análisis e interpretación de datos que nos permita poder generar aportes teóricos y prácticos para una didáctica innovadora en la enseñanza de estas asignaturas. Desde el plano teológico encontramos, como ya lo había mencionado anteriormente, una diversidad
en nuestras aulas. Encontramos, en este caso, estudiantes indígenas, cancuamos, arhuacos, cogis, y una cosmovisión de cada una de estas tribus, lo cual va a ser también un parámetro fundamental en nuestra investigación, en cómo nosotros podemos aportar a través de herramientas tecnológicas y cómo podemos impactar por medio de ellas la cosmovisión de estas tribus y de estas comunidades. Cómo a partir de estas herramientas nosotros les podamos generar y les podamos dar insumos que les permitan a ellos poder desarrollar el pensamiento científico y adicional a eso poder conocer mucho más el entorno que los rodea. Desde el plano axiológico, yo como investigador pretendo manejar valores éticos en profundidad, como lo es la honestidad, el rigor crítico, la responsabilidad social, el diálogo intercultural y por supuesto el respeto por la cosmovisión de cada uno de las comunidades de indígenas que hacen parte de el aula en la zona rural de la ciudad de Valledupar. Y como conclusiones, pues tenemos que la idea de la investigación es poder generar teorías y poder generar aportes teóricos que permitan generar una didáctica innovadora e inclusiva que permita facilitar la incorporación de herramientas tecnológicas como simuladores, laboratorios virtuales y herramientas multimedias que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje de asignaturas con un componente teórico práctico como lo es la química. Y a partir de eso poder generar un proceso de aprendizaje de calidad. Estos son los referentes bibliográficos. Muchísimas gracias para todos. Buenos días, mi nombre es Yasmín Rojas Hernández y en esta oportunidad presentaré la propuesta de investigación titulada La comprensión lectora mediada por el arte digital y el pensamiento computacional en educación primaria. Este estudio surge en la necesidad de fortalecer los procesos lectores mediante estrategias innovadoras que integren la tecnología, la creatividad y el aprendizaje significativo en los estudiantes de básica primaria. Y la intención investigativa consiste en comprender cómo el arte digital y el pensamiento computacional pueden contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de primaria. Se busca identificar estrategias pedagógicas que permitan mejorar la interpretación, el análisis y la construcción de significados a partir de diferentes tipos de textos. Asimismo, se pretende promover el pensamiento crítico, la creatividad y la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y se trabaja a través de la dimensión ontológica. La dimensión ontológica se ocupa de la naturaleza del ser y la realidad. Entonces, mediante la contextualización se permite comprender la realidad educativa donde se desarrolla la investigación. En este contexto se evidencian algunas dificultades relacionadas con la comprensión lectora, las cuales influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Desde la dimensión ontológica se entiende que la realidad dinámica se construye a partir de experiencias que los sujetos, por ello la lectura es considerada como un proceso de interacción permanente entre el estudiante, el texto y el contexto. Se centra en un estudio cualitativo siguiendo las ideas de Dilthey y Durkheim, donde la realidad no es un evento estático, sino una constelación dinámica multifacética. Continuando con la dimensión ontológica, la comprensión lectora es vista como una capacidad que permite interpretar, analizar y reflexionar sobre la información recibida. El estudiante no es un receptor pasivo del conocimiento, sino un sujeto activo que contribuye a significados a partir de sus experiencias. De esta manera, el arte digital y el pensamiento computacional se convierten en herramientas que favorecen nuevas formas de aprendizaje y de comprensión.
a través del pensamiento o del fundamento epistemológico. Este estudio se sustenta en las teorías que apoyan a autores como Piaget, Vygotsky y Ausubel. Piaget destaca la construcción activa del conocimiento, Vygotsky resalta la importancia de la interacción social en el aprendizaje y Ausubel plantea el aprendizaje significativo basado en los conocimientos previos. Estas teorías sustentan la comprensión lectora como un proceso complejo de construcción de significados y desarrollo cognitivo. Se trabaja mediante el paradigma interpretativo para emprender experiencias educativas desde la perspectiva de los participantes. En la metodología contempla el uso de estrategias innovadoras mediadas por el arte digital y el pensamiento computacional. Estas herramientas permiten desarrollar actividades que estimulen la creatividad, la resolución de problemas, la comprensión de textos, el uso de recursos tecnológicos, favorece ambientes de aprendizaje más dinámicos, participativos, motivadores para los estudiantes. Utilizando diferentes herramientas como las MicroBee y el Scratch y los BioBox para actividades interactivas. Es una metodología participativa. En la dimensión axiológica y teológica. En la dimensión axiológica hace referencia a los valores que orientan la investigación, tales como el respeto, la creatividad, la autonomía y la participación. Por su parte, en la dimensión teleológica se relaciona con los fines, propósitos de estudio orientados a mejorar los procesos de comprensión lectora y promover una educación más significativa e innovadora para los estudiantes. Esta investigación se justifica porque la comprensión lectora es una comprensión fundamental para el desarrollo académico y personal. Las dificultades lectoras afectan el desempeño de los estudiantes en diferentes áreas del conocimiento. Por esta razón resulta necesario implementar estrategias pedagógicas innovadoras que integren la tecnología, la creatividad y el pensamiento crítico para fortalecer los procesos de aprendizaje. Dentro del desarrollo metodológico se emplean herramientas como Scratch, MicroBee, BioBox y recursos de arte digital. Estas tecnologías permiten que los estudiantes participen activamente en la construcción de conocimientos, fortaleciendo tanto la comprensión lectora como las habilidades relacionadas con el pensamiento computacional. Además, se utilizan técnicas de observación, análisis y seguimiento de procesos desarrollados. Las referencias bibliográficas contribuyen al soporte científico de la investigación. Estas fuentes permiten fundamentar los conceptos de comprensión lectora, pensamiento computacional y el arte digital en la educación. Asimismo, garantizan la rigurosidad académica y validez de los planteamientos desarrollados en el estudio. Entre las principales contribuciones se espera fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes, mejorar los procesos de interpretación y análisis de textos, desarrollar habilidades tecnológicas y promover la creatividad. Igualmente se busca aportar nuevas estrategias pedagógicas que puedan ser implementadas en contextos educativos similares. Para finalizar, agradezco a la universidad, docentes y estudiantes y comunidad educativa que hacen posible el desarrollo de estos foros de investigación. Espero que esta propuesta contribuya al fortalecimiento de la comprensión lectora y a la transformación de prácticas pedagógicas mediante el uso del arte digital y el pensamiento computacional. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo. Mi nombre es Claudia Marcela Rodríguez Garavito. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en esta ocasión quiero exponer acerca de mi objeto de estudio y su pentadimensionalidad. En este caso, mi objeto de estudio es la mediación del docente de preescolar en el uso pedagógico de las TIC para fortalecer el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños. Esto se da en un contexto de un colegio oficial. Soacha avanza la unidad
en zona urbana, el municipio de Soacha, Cundinamarca. El objetivo general de mi objeto de estudio se basa en construir una comprensión teórica e interpretativa sobre la valoración que las docentes tienen acerca de las TIC en el ejercicio de su práctica pedagógica. Todo esto a partir del análisis de los significados, experiencias y sentidos educativos que ellas tienen con el fin de aportar elementos reflexivos que fortalezcan la integración crítica y contextualizada de estas tecnologías en el ámbito educativo. Para ello también nos apoyamos en objetivos específicos como analizar los significados que las docentes tienen acerca de las TIC en su quehacer pedagógico, describir experiencias vividas por las docentes basados en dinámicas, prácticas y contextos que han tenido en el aula, analizar esas implicaciones que han tenido esas prácticas docentes, especialmente en relación con la toma de decisiones pedagógicas para la transformación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde la dimensión ontológica, mi objeto de estudio se basa en que las relaciones entre los docentes, los niños y las tecnologías varían también según los contextos, las experiencias y los significados que se construyen en cada aula. Estas deben ser mediadas por factores también institucionales, culturales, como pues bien lo decía, también según el contexto y la formación que los docentes han recibido al respecto, así como también los recursos disponibles. Estas no deben ser asumidas únicamente por recursos tecnológicos que a veces creemos que solo son el computador, el celular, la tablet, sino también otro tipo de mediaciones culturales que se van transformando a medida que se interactúa con estos dinámicas y se hace una interacción precisamente entre la construcción y la comunicación del aprendizaje que se va dando desde la educación inicial. Desde la dimensión epistemológica, teniendo en cuenta el paradigma interpretativo, esta investigación reconoce que el conocimiento se construye socialmente a partir de experiencias, significados, interacciones precisamente entre los sujetos y el contexto. También reconoce que los significados y sentidos que se van dando sobre las TIC es a partir precisamente de la interacción, la experiencia, la reflexión compartida, un conocimiento desde lo contextual, que las prácticas docentes y los escenarios escolares también se van integrando a este uso de las TIC. Desde la dimensión axiológica, se reconoce claramente los valores que se van a tener en cuenta y presentes en todo momento durante la investigación, desde la ética profesional, desde que el investigador desarrolla con honestidad y transparencia y con responsabilidad ciertamente, garantizando la confidencialidad y el uso adecuado de la información que se va recolectando, el respeto por la dignidad de las personas, la diversidad de ideas, el compromiso con una actitud de corresponsabilidad para lograr una mejora en estas prácticas educativas. La empatía también promueve esa comprensión de las realidades, dándole un valor social y transformador que busca contribuir al desarrollo de una educación más justa. Desde la dimensión metodológica está trabajando con el enfoque cualitativo para comprender precisamente los significados de todas estas experiencias y sentidos que las docentes van construyendo sobre su quehacer pedagógico en el uso de las TIC, con técnicas como entrevistas de profundidad, observación, análisis interpretativo de todos estos discursos de los docentes y la información que se va recolectando, con el propósito de comprender cómo las posibilidades y los desafíos que se van asociando al integrar estas tecnologías en el aula. Desde la dimensión teleológica, entonces, el propósito de esta investigación será poder comprender y fortalecer el uso pedagógico que se le está dando actualmente a las TIC, especialmente en la educación preescolar, para así poder potenciar el desarrollo de estas mismas y en especial poderlo aplicar sobre todo en el desarrollo del eje de habilidades comunicativas para los niños, promoviendo las prácticas docentes más críticas, más reflexivas y contextualizadas siempre, con una finalidad educativa de poder contribuir más significativamente
incluir y ser pertinente para integrar estas tecnologías de manera crítica y efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje que los docentes actualmente damos en las aulas de educación inicial. Y con aportes más esperados frente a generar esas prácticas docentes más reflexivas, promover ambientes de aprendizaje más enriquecidos, creativos, un poco más interactivos, y que a futuro podamos consolidar una cultura pedagógica que valore más la tecnología como un medio para el desarrollo integral de los niños, que se promueva un poco más de innovación y transformación social desde esta educación inicial. Con el plano teórico, pues hemos estado trabajando con autores como Vygotsky en la zona de desarrollo próximo, Mark Renzi, que combina el diseño de recursos digitales más efectivos para favorecer comprensión de aprendizaje, retención de información. Richard Meyer trabajando desde el uso de combinación de palabras e imágenes, y otros pues, referentes también que van aportando precisamente a esa construcción social, a darle un significado más a esas tecnologías digitales, comunicar procesos también desde esa parte tecnológica, y todas estas perspectivas tecnológicas pues permiten comprender cómo las TIC son herramientas de mediación pedagógica para favorecer también todo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el lenguaje, la comunicación, y así construir de manera colaborativa ese conocimiento en la educación inicial. Puedo concluir que esta pentadimensionalidad en mi objeto de estudio me da una visión más integral, permite que pueda conocer desde muy a fondo, desde la parte ontológica, la parte axiológica, metodológica, cómo voy a poder lograr llevar a cabo la investigación, dar un aporte pedagógico, tener ese sentido en el que voy a favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje desde las docentes de preescolar, dándoles enfoque cualitativo, interpretando, posibilitando comprender mejor las experiencias y las reflexiones que se van dando desde cada docente frente a cómo vamos a interactuar o a integrar la tecnología en el aula, sustentando pues también con estas bases teóricas, estos autores que también aportan bastante a la enseñanza de la educación inicial, y sobre todo pues recordando los valores que integran a un investigador, respetando y pues siendo muy responsable durante todo este proceso de investigación. Agradezco a todos su atención. También comparto aquí las referencias de artículos, otras investigaciones y de los teóricos que han aportado a este objeto de estudio. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Pilar Rosa Ramos, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Perú. En esta oportunidad presentaré la contextualización de mi intención investigativa titulada Enseñanza del inglés y la competencia lectora en inglés en el nivel de educación media, analizada desde las 5 dimensiones del conocimiento: ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica. Estas dimensiones permiten comprender de manera integral la naturaleza del fenómeno investigado, la forma como se construye el conocimiento, los valores que orientan la investigación, sus propósitos y los procedimientos utilizados para abordar. Iniciaré con la dimensión ontológica, la cual responde a la pregunta: ¿qué realidad estudia? Desde esta perspectiva, la investigación comprende la enseñanza del inglés y la competencia lectora como una realidad compleja, dinámica, socialmente construida. No se trata únicamente de analizar resultados académicos o de puntajes obtenidos en pruebas estandarizadas, sino de comprender las múltiples relaciones que se establecen entre docentes, estudiantes, prácticas pedagógicas, políticas educativas y contextos socioculturales. La realidad del objeto de estudio se manifiesta en la tensión existente entre el deber ser normativo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, que espera que los estudiantes culminen la educación media con un nivel B1 de inglés según el marco común europeo de referencia, y el ser empírico evidenciaba los resultados obtenidos por muchos estudiantes en la prueba Saber 11. Por tanto, la competencia lectora en inglés se entiende como un fenómeno multidimensional que integra aspectos lingüísticos, cognitivos, metacognitivos y socioculturales.
La segunda dimensión es la epistemológica, que responde a la pregunta ¿cómo se construye el conocimiento? En este caso, la investigación se ubica dentro del paradigma interpretativo y asume que el conocimiento no es una verdad única y absoluta, sino que es una construcción que surge de la experiencia, de las percepciones, de los significados que los sujetos atribuyen a la realidad. En este estudio, el conocimiento se construirá a partir de las experiencias y saberes de los docentes de inglés de educación media, quienes son actores fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Teóricamente, la investigación se fundamenta en la teoría sociocultural de Vygotsky, que concibe el aprendizaje como un proceso mediado socialmente. Asimismo, incorpora aportes de la cognición situada y de la pedagogía método de Coulomb, perspectiva que resalta la importancia del contexto y de las prácticas pedagógicas contextualizadas. En consecuencia, comprender la enseñanza del inglés implica interpretar las expresiones de los docentes, las dinámicas propias del contexto escolar y todo aquello que esté alrededor. La tercera dimensión corresponde a la axiología, la cual responde a la pregunta ¿qué valores orientan a la investigación? Esta investigación está guiada por principios relacionados con la equidad educativa, la inclusión social y la democratización del conocimiento. La competencia lectora en inglés no solo representa una habilidad lingüística, sino que también es una oportunidad para acceder a la educación superior, el conocimiento científico y las mejores oportunidades laborales. Por ello, las dificultades observadas en el desarrollo de esta competencia constituyen una problemática que trasciende el ámbito académico y se convierte en una situación de justicia social. La investigación busca aportar elementos que permitan fortalecer los procesos educativos y reducir las desigualdades existentes entre los estudiantes, las instituciones oficiales y los estudiantes de aquellos que tienen mayores oportunidades de acceso al aprendizaje del inglés. La cuarta dimensión es la dimensión teleológica, relacionada con la pregunta ¿para qué se investiga? El propósito central de esta investigación es construir una aproximación teórica sobre la enseñanza del inglés y la competencia lectora en educación media en colegios públicos de la ciudad de Bucaramanga. Para alcanzar este propósito se presenta primero revelar las percepciones, experiencias y saberes que poseen los docentes sobre la enseñanza del inglés y la competencia lectora. Segundo, identificar las prácticas pedagógicas que desarrollan en el aula. Tercero, analizar los fundamentos teóricos que orientan dichas prácticas. Y finalmente, formular elementos teóricos que permitan comprender y fortalecer los procesos de enseñanza del inglés en un contexto específico. De esta manera, la investigación busca generar conocimiento contextualizado que contribuya al mejoramiento de la educación. Finalmente, encontramos la dimensión metodológica que responde a la pregunta ¿cómo se desarrolla la investigación? El estudio se realizará bajo un paradigma interpretativo y un enfoque cualitativo, ya que busca comprender las experiencias, significados y prácticas de los docentes en su contexto natural. El escenario de investigación será inicialmente la Institución Educativa Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela de Bucaramanga, y los participantes serán docentes de inglés del nivel de educación media seleccionado mediante muestreo intencional de esta y otras instituciones. Para la recolección de la información se utilizarán entrevistas semiestructuradas, observación de clases y análisis documental de planes curriculares, evaluaciones internas y resultados de pruebas Saber 11 inglés. Posteriormente, la información será organizada, codificada e interpretada para identificar categorías emergentes que permitan construir una aproximación teórica contextualizada sobre el fenómeno estudiado. Como reflexión final de todos estos procesos, tenemos que las 5 dimensiones del conocimiento nos permiten comprender la enseñanza del inglés y la competencia lectora desde una visión integral. La dimensión ontológica nos ayuda a comprender la realidad educativa. La epistemología explica cómo se construye el conocimiento. La axiológica destaca los valores que justifican la investigación. La teológica orienta sus propósitos y la metodológica establece el camino para alcanzar dichos propósitos. En conjunto, estas dimensiones sustentan una investigación que busca comprender y transformar las prácticas pedagógicas relacionadas con la enseñanza del inglés, contribuyendo al fortalecimiento de la competencia lectora y a una educación más equitativa y contextualizada para la realidad de hoy. Muchas gracias.